Vista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya estamos aquí en el estudio con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Osvaldo Vera. Él es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión. Gracias por la invitación, Andrina. Bueno, cabe destacar como primer análisis dentro de esta conversación lo que se está reflejando en la prensa nacional acerca de la falta de acuerdos que ha habido en la OPEP acerca de los recortes de producción, la necesidad que hay de alguna forma, lo que ha planteado el canciller Rafael Ramírez de la sinceración de los precios del petróleo a nivel internacional, que parece que no se están dando los resultados que ellos esperaban. Veíamos las declaraciones de Eugenio Pino diciendo que Venezuela está preparada para bajos precios del petróleo. Sin embargo, queda la duda. ¿Venezuela de verdad está preparada para los peores escenarios en cuanto a la caída de los precios del petróleo? Bueno, sí, fíjate, afortunadamente siempre aquí se ha tomado los niveles de prevención, fundamentalmente en caso de que ocurra una circunstancia que no depende de nosotros, sino depende mucho del mercado extranjero. De tal manera que siempre hemos dado un margen dentro de la elaboración de nuestro presupuesto del valor real que debe tener el precio petrolero y lo que nosotros aspiramos. De ahí la creación de los diferentes fondos que nos ha permitido en épocas difíciles donde ha disminuido el precio petrolero, bueno, lograr solventar sin afectar en ningún caso todo lo que son las políticas desde el punto de vista sociales. Vamos a seguir haciendo los esfuerzos. El canciller Ramírez viene desarrollando una labor bien importante. Estamos convencidos que es una circunstancia que en estos instantes estamos viviendo, que pronto vamos a tener resultados a nivel de los precios petroleros, pero en definitiva, si estamos preparados, tenemos los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento del país, tenemos los dólares necesarios, pero vamos a seguir en la batalla externa, en la batalla por un precio justo, que es el elemento fundamental que hemos señalado, el precio petrolero, pero también combinando con nuestro presupuesto, nuestros recursos en bolívar, en dinero, para garantizar los avances que hemos tenido en materia social y en materia política. Hay economistas que han anticipado la posibilidad de que Venezuela acuda al Fondo Monetario Internacional. Entendemos que esto ha sido estigmatizado durante muchos años por el gobierno de izquierda como algo negativo. ¿Cree usted que esto pudiera pasar? No existe ninguna posibilidad de ir a esos organismos de carácter internacional que ponen, entre otras cosas, condiciones para facilitar cualquier nivel de préstamo, además que no lo vamos a requerir. Pero lo que no podemos aceptar, que parte de ese legado fundamental de nuestro comandante fue darnos una patria de nosotros, una patria donde nosotros mismos decidamos y no vivir las experiencias que en estos instantes incluso viven países europeos que condicionan los niveles de préstamo a la soberanía del país. Y por eso vemos, en un ejemplo, el caso de España, cómo aumentan los niveles de desempleo como parte del recetario del Fondo Monetario, cómo la seguridad social ha seguido disminuyendo, cómo se congelan los niveles de salario, para poner algunos ejemplos. Y eso lo vivimos en el país, así que está completamente descartado la necesidad de acudir a esos organismos que no solamente pueden dar los recursos, sino condicionan eso a la soberanía del país. Más nunca vamos a perder nuestra soberanía. El día de mañana se va a instalar el Consejo Presidencial de la Clase Obrera. Veíamos hace días la solicitud o el exhorto que hacían los sectores trabajadores al presidente de la República, Nicolás Maduro, para un posible aumento del precio de la gasolina. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha dado este aumento de la gasolina que pareciera ser un hecho inminente? ¿Se está evaluando el costo político quizás? No, fíjate, eso ha sido parte de un debate que hemos venido desarrollando los trabajadores y las trabajadoras en el marco precisamente del aporte nuestro en el avance de lo que significa los niveles productivos. Y dentro de eso surgió la idea de la necesidad de crear un consejo de gobierno de la clase obrera que incidiera de manera directa en el papel de los trabajadores a nivel de la producción. Dentro de ese análisis, sobre todo el sector petrolero, el sector que trabaja en la refinería, planteó, entre otras cosas, si nosotros trabajamos, somos los que producimos el petróleo, somos los que producimos la gasolina a través de la refinación, ¿a quién estamos subsidiando? Estamos subsidiando a los pocos venezolanos, a los muchos venezolanos que tenemos vehículos. El transporte público, el 90% es con gasoil. Entonces ahí es donde surgió la necesidad de
volver a poner en el tapete este debate, un debate complicado, porque está estigmatizado y es necesario de verdad el mayor nivel de consenso. Eso fue la propuesta. Vamos a un debate hacia dónde debe ir los niveles de subsidio. Nosotros estamos planteando que debe ir para mantener los niveles de las misiones, mejorarlos, avanzar en todo lo que tiene que ver la seguridad social, en proyectos productivos que diversifique la economía y no única y exclusivamente a aquellos que tenemos vehículos. Bueno, un debate público que esperemos que se dé para lograr el mayor nivel de conciencia y de claridad, y no una decisión impuesta, sin medir el peligro desde el punto de vista político, no, sino es una decisión que debemos tomar los venezolanos y las venezolanas. En materia de políticas en el manejo de los recursos del petróleo, ¿cree usted que puede haber una reorientación en cuanto a los acuerdos internacionales que se han suscrito con otras naciones ideológicamente aliadas a Venezuela en materia de precios preferenciales para el petróleo? Es que, fíjate, cuando se han planteado esos elementos que son como forma de solidaridad combinada, también están los elementos recíprocos, porque regularmente se cancela desde otra forma de pago que no tiene que ver directamente con el dinero, con los dólares, la utilización de otros mecanismos. Un ejemplo, con Cuba, que podemos señalar que tiene algún nivel de condiciones especiales, bueno, están todas las misiones, están todos los elementos de solidaridad que nos han brindado con Argentina a través de la parte, bueno, de consumo de alimentos, con China, niveles de acuerdo bien importantes desde el punto de vista tecnológico, de tal manera que no es cierto que se esté regalando lo que se llama el petróleo, como ha sido parte de la campaña que el sector de la oposición ha venido desarrollando, sino son acuerdos justos, solidarios, pero donde nos combinamos aquellos que en estos instantes tenemos escasez nosotros y aquellos que nosotros podemos, bueno, vender, que es fundamentalmente la parte petrolera. Entonces, de tal manera que no está previsto ningunos niveles de revisión de una política que ha sido acertada y que nos ha permitido avanzar en conjunto los países que en estos instantes, bueno, tenemos esos acuerdos. Diputado, quisiera hacerle una reflexión. Usted como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, esta semana se llevaba a cabo un acto que fue transmitido en cadena nacional, en el cual se estaba haciendo un acento especial contra la no violencia, favoreciendo la posición de la mujer. En este acto hubo una intervención que particularmente me llamó la atención, que fue de una sindicalista de nombre Egle, que ella decía que una de las principales violencias para la mujer hoy en Venezuela era que las mujeres tenían que correr detrás de un papel toalé, que las mujeres tendrían que pasar horas y horas apostadas en una cola para poder comprar comida. Desde la sensibilidad y la conexión que siempre han destacado tener los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿cómo se puede interpretar esto? Que esta mujer decía que era una forma de violencia contra la mujer. Indudablemente es uno de los mecanismos más perversos de violencia, en el sentido de poner a los venezolanos y a las venezolanas, pero en particular a la mujer venezolana, que es la que regularmente va a los mercados en ese trance. De ahí el conjunto de políticas que se está desarrollando a través de la superintendencia. Nosotros veíamos a Andrés Eloy con el primer planteamiento, en las diferentes colas cuando estaba el conjunto de cajas cerradas, pero también en la evaluación que hicimos en el Congreso de los Trabajadores, nosotros veíamos, bueno, que no disminuyó los niveles productivos de, un ejemplo, el papel higiénico. Sin embargo, su distribución era parte de la guerra económica, no llegaba a los sitios. Lo hemos visto con harina precocida, sin embargo, no se distribuye de la misma manera. Tenemos un grave problema donde hemos venido desarrollando, bueno, parte de la campaña que es contra el contrabando de extracción, pero indudablemente es un reclamo que tiene la sociedad venezolana. No podemos permitir que nuestros venezolanos, nuestras venezolanas, bueno, tengan que hacer ese conjunto de colas, tengan que ir persiguiendo. Y ahí el compromiso incluso que tenemos los trabajadores, de aumentar los niveles productivos, de garantizar que aquí haya la diversificada de productos, de avanzar en que no dependamos única y exclusivamente del petróleo, de avanzar en las materias primas que tenemos, comenzar un proceso de industrialización. Lo vamos a hacer los trabajadores. Bienvenido el sector privado, bienvenido el sector
que quiera invertir, pero de tal manera que situaciones como la que hemos vivido, producto de la guerra económica, no la vamos a permitir, ni el gobierno nacional y mucho menos los trabajadores y las trabajadoras que han asumido en estos instantes el compromiso de garantizar los bienes de consumo para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Osvaldo Vera, por estar aquí con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes.